El corazón de la casa. El ADN de Kairos. Somos adoradores. Somos apasionados. Somos familia. Somos determinados. Somos influyentes. Somos relevantes. Iglesia Kairos, generación apasionada. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast El Corazón de la Casa y bueno, les damos a todos ustedes la bienvenida. Esperemos que, bueno, ya sea que nos vean o escuchen, este pueda ser un tiempo muy especial para cada uno de ustedes. Y hoy hemos invitado a una pareja, una familia muy especial y muy querida para todos nosotros. Tenemos a Pablo Majo y Luan, que también está, bueno, incorporándose a nuestra transmisión en este día. Bueno, es la segunda vez, les tengo que decir que estamos grabando esto por temas técnicos. Estamos volviendo a hacer, pero bueno, yo sé que esta vez va a salir bien. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué tal, Johnnycito? Realmente estamos muy felices de estar en esta charla como familia. Realmente es algo que nos encanta, ¿no? Así que gracias por tomarnos en cuenta para hablar un tema que realmente para nosotros es apasionante. Sí, y saludamos a todos los que nos están viendo, no sé si en la mañana, en la tarde, en la noche, porque como es podcast, uno puede escuchar en cualquier horario y saludamos a todas las familias que nos están escuchando hoy día. Muy bien. Bueno, estos días nos hemos propuesto compartir con ustedes a través de estas transmisiones el corazón de la casa, el ADN que Dios ha puesto en medio nuestro en estos últimos años. Queremos compartir con ustedes para que cada vez más podamos ser iglesia, podamos ser familia en torno a la visión que el Señor nos ha dado durante estos últimos años. Así que miren, si ustedes recuerdan, el día domingo hemos compartido una palabra junto con Mauricio acerca de que somos una iglesia de adoradores, somos una iglesia de apasionados, y hoy queremos con Pablo, con Majo y con el Luan, queremos compartir una palabra acerca de ser apasionados. Y creo que esto es algo que nos distingue como iglesia, ¿no? Es algo que en los últimos años el Señor ha ido provocando en nosotros, ser esta iglesia apasionada por Jesús. Hace algunos años atrás hemos tomado esta frase para nosotros como algo muy real: pasión por Jesús, compasión por la gente, ¿no? Y creo que hemos tratado de ser fieles con esto, ¿no? Y como iglesia queremos ser esa generación, ¿no? Encendida, apasionada, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué deberíamos ser apasionados por Jesús? Es muy clave lo que has dicho, pasión por Jesús, compasión por la gente, porque creo que ese es el círculo, ¿no? Cuando estás tan apasionado por Jesús que de repente te empieza a apasionar la gente, porque es lo que le apasiona a Jesús, ¿no? Le apasiona al Padre. Y deberíamos tomar ese ejemplo de Jesús, ¿no? Yo creo que el mayor apasionado es Jesús, porque Él vino a la tierra para morir, ¿no? Y ahí nos muestra, ¿no? Cuán apasionado estaba Dios, ¿no? Cuán apasionado estaba Jesús, que decidió hacerse hombre, vino a la tierra y con el propósito de morir para hacernos libres, para hacernos cercanos con el Padre, para tener una eternidad juntos. Y yo creo que un apasionado no mide, no tiene límite, no escatima. Jesús fue hasta la muerte. Jesús estaba tan apasionado que no le importaba, no le importó morir, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo entiendo. Por ejemplo, a mí me apasiona la bici, ¿no? Si tú me llevas a una montaña, yo no voy a escatimar el peligro, no voy a medir el peligro, porque es algo que me apasiona hacer. Y lo voy a hacer porque me encanta, ¿no? Pero en el caso de Jesús, yo creo que nosotros deberíamos ser apasionados porque nos lleva a parecernos a Él, nos lleva a ser como Jesús y de repente empezamos a amar lo que Él ama, nos empieza a apasionar lo que Él apasiona. Y yo creo que tiene un gran propósito esto de amar a las personas, de amarnos los unos a los otros, amarlo a Él con locura y de repente empezamos a amar a nuestro prójimo. Creo que por eso deberíamos ser apasionados, para impregnarnos de lo que Él se apasiona también y de repente nos vamos a parecer a Jesús, ¿no?
Sí, y yo creo que, como dice el Pablito, la muestra más grande de pasión es Cristo mismo, ¿no? Y yo creo que cuando más, nuestro fin es parecernos más a Él, ¿no? Y creo que cuando más pasamos más tiempo con Él, cuando más nos impregnamos de Él, automáticamente nos convertimos en apasionados, ¿no? Y creo que a mí me ha pasado eso, ¿no? Yo era tímida, súper introvertida. No, la versión de la Majo en el colegio, me acuerdo que yo siempre he sido así, ¿no? Más bien cero apasionada por cosas, hasta que he conocido a Jesús. Y algo ha pasado en mi corazón que ha sido transformado, ¿no? Que literalmente mi corazón ha empezado a parecerse al corazón de Jesús, ¿no? Que Él sí es apasionado y automáticamente yo me he vuelto una persona apasionada, ¿no? Y creo que esa es la clave, ¿no? De apasionarnos por Jesús y por sus cosas, y automáticamente nos volvemos apasionados, ¿no? Yo creo que algo que tú dices es importante resaltar, porque uno somos antes de Cristo, ¿no? Nuestra vida de repente pues podría haber sido apática, ¿no? Sin mucho color, digamos, por decirlo de alguna manera, pero cuando venimos a Cristo nuestra vida cambia totalmente, ¿no? O podemos tener pasiones, ¿no? Como tú decías, por ejemplo, la bicicleta, el deporte, la familia, el trabajo, y hay tantas cosas que nos pueden apasionar en esta vida, ¿no? Pero creo que realmente hay un cambio cuando venimos a Jesucristo, un antes y un después, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos, Pablito? Yo creo que una vez que conoces a Jesús, se produce una transformación en tu vida, ¿no? Pueden haber cambios, pero el cambio tienes el riesgo de volver a hacer lo de antes, ¿no? Porque algo que cambia vuelve a su forma original, pero algo que es transformado jamás vuelve a su estado original. Y eso nos pasa con Jesús. Una vez que lo conocemos, somos transformados. Podemos leer la vida de los apóstoles siendo tan toscos, ¿no? Siendo personas ignorantes, de repente son transformados por Jesús y de repente se vuelven apasionados al igual que Jesús, porque todo lo que veían hacer a Jesús luego es lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces creo que mantener la mirada puesta, o sea, en Jesús, mantener el foco en Jesús, te va a llevar a ser parecido a Él y vas a tener esa transformación que muchos van a decir, ¿no? Como nos contaba la Majito, una Majito en Jesús yo la conocía, ¿no? La Majito era muy tímida, era muy bajo perfil, pero de repente un día la escuché predicar porque había tenido un encuentro con Jesús tan hermoso y tan poderoso que yo decía, wow, de lo que era una ovejita, ahora estoy viendo una leona, digamos, ¿no? Y ha sido esa transformación que ella ha tenido en su corazón por haber tenido un encuentro tan personal con Jesús. Y no es que la Majito volvió a ser como antes tímida, no, es como que fue progresivo, ahora es una leona que si tú la ves está ahí siempre con la presa, ¿no? Entonces, eso me enamoró de ella, puedo decir, ¿no? Entonces yo creo que una persona que tiene un encuentro con Jesús es transformado y va de gloria en gloria, ¿no? Sí, y creo que hay una parte en la palabra que dice, tal es el pensamiento en su corazón, tal es Él, ¿no? Y creo que cuando nos encontramos con Jesús, hay muchas cosas que van transformándose en nuestro corazón y en nuestra manera de pensar, ¿no? Y ahí es donde empezamos a actuar así, ¿no? Y empezamos a ser renovados de adentro hacia afuera, que generalmente la especialidad de Jesús es transformarnos primero en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y después es como que algo pasa en nuestro corazón, nos apasionamos de tal manera, nos parecemos tanto a Jesús que eso se expresa en lo exterior, ¿no? Yo creo que un elemento importante en esta pasión por Jesús es el Espíritu Santo, ¿no? Vemos a los discípulos antes de Pentecostés y después de Pentecostés, antes de repente temerosos, ¿no? Cuando Jesús es tomado preso y está en todo ese momento tan difícil, ellos huyen, ¿no? Vemos a Pedro de repente incluso atemorizado y negando a Jesús, pero después, unos días después, cuando reciben el Espíritu Santo sobre ellos, vemos a hombres apasionados, fervientes, ¿no? De hecho, Pedro se lanza una de las tremendas
prédicas ahí en Hechos capítulo 2, ¿no? Creo que un factor importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Sí, totalmente. Conocer al Espíritu Santo y depender de Él te va a llevar a hacer cosas que nunca antes has hecho, ¿no? Y de eso se trata, de que seamos dependientes del Espíritu Santo para poder ser apasionados, para encontrar esa esencia de Jesús, esa esencia de Dios. Yo creo que esa pasión es el Espíritu Santo en nuestro corazón, que te dice anda a orar por esa persona, que te dice anda a sanar a esa persona, que te dice anda a dar palabra a esa persona. Y son cosas que nos sacan de nuestro confort, ¿no? De nuestro lugar cómodo. El Espíritu Santo siempre nos va a sacar y nos va a empujar a que nosotros podamos crecer más en pasión, porque ese es el estilo de Dios, la pasión, ¿no? Hemos escuchado tanto, ¿no? La pasión de Cristo, porque esa es la esencia de Dios, una pasión, un fuego que no se apaga. Entonces, depender del Espíritu Santo es clave, es lo fundamental, diría yo. Sí, yo creo que la fuente de nuestra pasión es el Espíritu Santo, ¿no? Ese es el que ha dejado el Señor por excelencia para que nos acompañe, ¿no? Les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que arde dentro de nosotros. Hay un pastor que decía, no se trata de ser ni frío ni caliente. Dios te quiere ardiendo, decía, ¿no? Y no se trata de que estás en qué equipo estás, sino que Dios quiere verte ardiendo. Y eso yo creo que es estar alineado al Espíritu Santo, es estar alineado a su corazón, estar viviendo en el Espíritu, como dice la palabra. Y yo creo que algo que, bueno, el Mauri compartía también el día domingo era de que lo contrario a ser apasionado es ser apático, frío, insensible, moderado. Y creo que no hemos sido llamados a vivir una vida cristiana moderada, apática o fría, ¿no? Sino que más bien encendidos continuamente, ¿no? Apasionados por el Señor. Ahora, sé que muchas veces puede ser difícil y nos cuesta muchas veces en el día a día mantener el fuego de esta pasión ardiendo, ¿no? Y yo quiero preguntarles, ¿cómo mantenemos encendida esta pasión por Jesús? Cosas prácticas, ¿no? Que cada uno de nosotros podría hacer, pero también ustedes como pareja van a tener como 2 años ya de estar casados, ya tienen a Luan con ustedes. ¿Qué hacemos como matrimonios, como pareja y también de forma individual para mantener ese fuego continuamente encendido por Jesús? Yo creo que hay una palabra muy clave ahí que es ser intencional. Muchas veces no vamos a querer orar, muchas veces no vamos a querer leer la palabra, pero la intencionalidad nos va a llevar a eso, ¿no? A que vayamos a su presencia. Yo creo que la pasión es inflamable y esos momentos de estar en la presencia de Dios y de recibir revelación de Él es como que el Espíritu Santo echando gasolina al fuego, ¿no? Entonces, si no vamos a ese lugar de intimidad, si no leemos su palabra, si no tenemos hábitos de leer un libro que nos puedan enseñar temas más profundos, que nos lleven a la palabra, entonces siempre vamos a ser como un agua estancada, ¿no? El agua estancada huele mal, ¿no? Entonces, pero en la palabra dice que seamos, o sea, que dentro de nosotros hay ríos de agua viva, porque es revelación tras revelación, y si nosotros no nos sumergimos en esa revelación de lo que Él tiene para nosotros y a través de nosotros, entonces nunca vamos a avanzar, ¿no? Entonces creo que ser intencionales con las cosas de Dios es clave. Hay un joven que a la Majito y a mí nos desafió cuando lo conocimos. Él tiene 18 años. A él no le interesa, no tiene redes sociales, no tiene Facebook, no tiene Instagram, porque su mayor pasión es leer libros, su mayor pasión es leer la palabra. De repente un día lo ves leyendo la palabra, un libro, vuelves a mirar y ya no está. ¿Dónde está? Está orando, pero lo hace de una manera tan natural que yo creo que eso es lo que hace la intencionalidad, te lleva a tener después un estilo de vida apasionante por el Señor, ¿no? Y de repente te encuentras haciendo cosas que nunca antes has hecho y lo haces de una forma natural, ya no con ese miedo de que lo hago, no lo hago, me animo, no me animo, simplemente lo haces porque se te vuelve natural, ¿no? Entonces yo creo que es muy clave ser intencionales. Sí, y algo que yo creo que también es como fundamental
es con las personas que nos rodeamos, ¿no? Y ser muy, muy, muy selectivo en eso, ¿no? Con qué personas son quiénes son nuestros mejores amigos, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están ahí en el día malo? ¿No? ¿Quién es esa persona que te va a aconsejar el momento en que estás a punto de meter la pata? ¿No? ¿Quién es esa persona de quién vas a escuchar el momento en que estás deprimido y decaído, ¿no? Y ese círculo íntimo es el que va a determinar cuán apasionado estás o cuán no, digamos, ¿no? Porque algo que es fundamental es que no es de Dios, no está en el corazón de Jesús caminar solitos, ¿no? El caminar solo, el que tú te aísles, yo creo que es 100% un plan del enemigo, ¿no? El que te aísla, te aparta, te hace ofenderte, ¿no? Y te aísla, ¿no? Es 100% un plan del enemigo. Y el plan de Dios, y lo vemos en Jesús, que Él podría haber hecho todo solito, y decide caminar con 12. Decide desayunar, almorzar, cenar, llevárselos, vamos a tal lugar, vamos a predicar a tal otro, hoy día vamos a sanar en tal lugar, y no ir solito, sino ir acompañado. Y esos 12 fueron los que se encendieron porque estaban al lado de un Jesús. Entonces, por eso yo creo que es determinante con quién nos rodeamos, y seleccionar muy, muy bien con quién vamos a hacer las cosas cotidianas, ¿no? De ir a almorzar, de ir a tomar un cafecito, vámonos a tomar un helado, y en medio de eso es donde realmente yo creo que salen charlas maravillosas, porque tú estás al lado de gente encendida y automáticamente te enciende, ¿no? Y digamos, eso nos ha pasado el fin de semana, que hemos almorzado en la casa del Julito y la Lore, y de pronto hemos empezado a hablar de Todd Wild, y no, pero ¿has escuchado el testimonio de Todd Wild? No, nosotros nunca hemos escuchado porque no hablamos inglés, pues, ¿no? Entonces la Lore, es que les voy a contar, hemos terminado así como que, oh, por Dios, ¿no? Hemos salido así de la casa de la Lore y charlando mientras las guaguas jugaban, mientras el Luan se caía, ¿no? Estaban tomando un heladito, en lo natural. Y realmente juntándonos con personas que están encendidas, ¿no? Ello es determinante. Y también, si hay alguien que está haciendo que tu vida te está quitando la pasión por Dios y te está distrayendo, ¿no? Nosotros somos líderes de jóvenes y vemos mucho de que pucha, el que me encanta me está distrayendo, no me está alineando a Dios, ¿no? Desde que estoy con él, lo último que quiero es venir a la congre. Desde que estoy con ella, pucha, ya no hablo de Dios, ¿no? Entonces, esa es una alarma en el corazón, ¿no? O, pucha, salgo de algún lugar, de estar con amigas, que lo único que hago es criticar. Entonces, selecciona mucho las personas que también te están quitando la pasión y que te están haciendo apagarte en vez de encenderte, ¿no? Sí, yo creo que el mensaje es, como decía el Pablo, ser intencionales, ¿no? Saber que tener un corazón determinado, ¿no? Para buscar su presencia, yo sé que a veces pasamos por procesos en nuestra vida cristiana y a veces nos cuesta, hay momentos en los que podemos estar súper encendidos, pero hay otros ratos en que como que estamos medio apagados, ¿no? Y creo que ahí está lo que tú dices, Majito, ¿no? De saber rodearnos de gente que nos ayude a crecer, ¿no? A crecer en nuestra pasión, gente que nos inspire, ¿no? La palabra, estar con Jesús, orar, congregarnos, todas esas cosas nos ayudan, ¿no? A poder estar encendidos, ¿no? Ya lo vemos en lo natural, cuando un pequeño carbón que ha sido parte del fuego de la fogata se separa, lo que va a ocurrir es que se va a apagar, ¿no? Y yo creo que es por eso importante que podamos ser parte de esa generación súper apasionada, que es intencional y que también selecciona, ¿no? Con quienes va a estar, ¿no? ¿Qué más, Pablito, podemos compartir acerca de pasión por Jesús? Yo creo que un apasionado es eso, o sea, creo que no mide. Eso es lo que más se me quedó en el corazón, no mide, no escatima. Y cuando te ves haciendo cosas que jamás las has hecho, o de repente estás empezando a decir, creo que quiero hacer esto, y nunca lo has hecho, creo que vas por buen camino, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero mantener el orden, ¿no? De las pasiones. Podemos tener otras pasiones, pero siempre nuestra pasión superior tiene que ser Jesús. Si yo
cambio el orden de mis pasiones y de repente, no sé, manejar vicio o el café, que también es una de mis pasiones, está primero que él, de repente me voy a sentir vacío, de repente me voy a sentir como que nada me llena, porque claro, mi pasión superior se vuelve una pasión inferior. Y no se trata de eso. Nuestra pasión superior tiene que ser de donde emana la vida, que es Jesús. Y cuando Jesús está en el primer lugar, cuando Él está en el lugar correcto, hasta usa nuestras otras pasiones para llevarnos a Él, ¿no? De repente puedo estar manejando bicicleta o tomando un café y ahí está Él hablándome. Es como que para aquí un momento, mira el paisaje, digamos, ¿no? Y de repente Él empieza a hablar y a ministrar mi corazón. O al hacerme un café, estoy haciéndome un café y de repente el Señor me habla y me dice, así es, cuando tu espíritu se mezcla con el mío, como el agua y el café, y después se vuelve algo tan deleitante. No sé, yo creo que todos tenemos pasiones, pero el orden de nuestras pasiones es algo muy importante. Jesús tiene que ser nuestra pasión superior, nuestra pasión que no se lo cambia por nada. Y de repente vamos a estar con paz en nuestro corazón. Los frutos del Espíritu van a empezar a estar en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Yo creo que eso es muy clave, el orden de las pasiones. Creo que sí, es súper importante eso, ¿no? Y bueno, queremos invitarlos a ustedes a poder vivir una vida apasionada por Jesús. Saben, no hay otra pasión, ¿no? Podemos tener cosas que nos gusten, hobbies, tantas cosas que Dios nos permite vivir en el día a día. Tu familia, el trabajo, ¿no? Un equipo de fútbol, algún tipo de deporte. Pero saben, no hay mayor pasión por la cual podamos perdernos, que es la causa de Jesucristo. Y como iglesia hemos entendido eso, que queremos vivir vidas apasionadas, vidas que se pierden, ¿no?, en el corazón de Jesús. Queremos animarte a que vivas una vida intencional, que en el orden de tus prioridades, esta pasión por Jesús sea la más importante. Y como decía la Majito, también saber rodearnos de gente que alimente esa pasión. Te animamos a que puedas tú continuar con estos podcasts, que lo vamos a estar haciendo en los próximos días. De verdad nos alegra que podamos estar en contacto. Ya sea que estés viendo este video o estés escuchando el podcast, pues mandarte un gran saludo. De verdad nos alegra poder compartir de esta manera el corazón que tenemos como iglesia, el corazón que Él mismo ha ido edificando en medio nuestro. No sé, Pablito, si quieres decir algo más antes de despedirnos. No, gracias. Y animar a la iglesia, ¿no? De que podamos realmente ser intencionales con lo que lleva vida, ¿no? Y eso nos va a llevar a ser apasionados, pero apasionados por Jesús, parecidos a Él, y animarlos a que busquemos a quienes están apasionados para poder vivir correctamente. Muy bien, gracias Pablito y gracias, bueno, la Majito está con el Luan, gracias a todo el equipo que hace posible que podamos tener esta transmisión. Te animamos a que continúes al tanto de lo que es este podcast, El Corazón de la Casa. Un abrazo para cada uno de ustedes y no se olviden, no hay mayor pasión en esta vida que poder amar a Jesucristo. Los queremos mucho. El Corazón de la Casa. El ADN de Kairos. Somos adoradores. Somos apasionados. Somos familia. Somos determinados. Somos influyentes. Somos relevantes. Iglesia Kairos, generación apasionada.